Muy bien, hola a todos. Bienvenidos de nuevo al curso Autismo para principiantes. Mi nombre es Oscar Ramírez, yo soy psicólogo, especialista en salud mental de la infancia y la adolescencia. Como pueden ver allí, soy fundador de la red de apoyo a familias Genios en Potencia, tengo un certificado internacional en aplicación escala A22 y soy certificador de discapacidad a nivel nacional. Como les mencioné anteriormente, mi consultorio se llama Conscientemente Risaralda. Si desean más información, pueden entrar a conscientementerisaralda.com. Tenemos muchos programas y todos de estos programas son gratuitos. También tenemos varios servicios, o los servicios más fuertes son psicología y neuropsicología. Y tenemos el diagnóstico de autismo. Pero bueno, paso rapidito por aquí porque hoy quiero, o en este video, o en esta clase, o en este espacio, quiero que hablemos sobre concretamente qué es el trastorno del espectro autista. Y para poder identificar qué es el TEA, vamos a hablar entonces inicialmente sobre su historia, ¿cierto? Vamos a hablar sobre un poquito de la historia y vamos a entender por qué el autismo, ¿listo? Inicialmente es importante conceptualizar la palabra, entonces entendemos que el autismo viene del griego eaftismos, que significa encerrado en uno mismo. Aunque esta frase o esta aseguración ha sido algo polémico porque entendemos y es claro que el autismo no, o las personas con autismo no están necesariamente en su propio mundo. No es que estén ahí encerrados y aislados de todos nosotros, no, para nada. Ellos están aquí con nosotros y saben específicamente qué es lo que se está diciendo, qué es lo que están escuchando. Pero cuando son pequeños, en algunas ocasiones tienen dificultades con su lenguaje comprensivo. Eso hace que la participación y la socialización sea limitada. Vamos a continuar entonces. Tenemos que el autismo fue categorizado inicialmente por Leo Kanner en el 1943, quien describe tres características básicas de un perfil de un niño con autismo, donde dice, inicialmente observa incapacidad o dificultad para relacionarse normalmente con los demás. Allí estamos hablando de dificultades en la socialización. También refiere que existen alteraciones del lenguaje, que pueden ir desde la falta del desarrollo del lenguaje hablado al desarrollo de un lenguaje repetitivo, memorístico y no propositivo. Tenemos allí entonces la dificultad en el lenguaje o en la comunicación. Y finalmente, Leo Kanner hablaba también de la aversión a los cambios, que pueden producir gran ansiedad o en las dificultades de los patrones cognitivos y de la inflexibilidad cognitiva. Posteriormente, en 1944, Hans Asperger va a describir a niños con estas mismas características, pero con apartados cognitivos o con una inteligencia promedio, mientras que las personas descritas por Leo Kanner tenían el factor cognitivo comprometido y el tema de aprendizaje era más complejo que en los chicos que describía Hans Asperger. Posteriormente tenemos entonces la triada de Wien. Lorna Wien fue una psiquiatra austríaca quien a raíz del diagnóstico de autismo de su hija, ella decide leer y popularizar los escritos de Hans Asperger. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a Lorna Wien, los escritos principalmente Hans Asperger empiezan a ser más populares, empiezan a verse más en la comunidad científica y finalmente Lorna Wien describe su triada con las dificultades en comunicación, en rigidez cognitiva y en la interacción social en las personas dentro del espectro del autismo. Entonces ella lo que nos dice es que las personas dentro del espectro del autismo, como les describí anteriormente, no necesariamente tienen dificultades en la parte cognitiva, pero sí tienen dificultades para socializar y muchas veces tienen tantas dificultades en la adquisición de la comunicación que es difícil para estas personas expresarse y lo que hace que se frustren con mucha facilidad. Entonces, en la triada de Bill, cuando se observa estas características puntuales en las personas dentro del espectro del autismo, es aquello que nos permite llevar a un posible diagnóstico. Por lo tanto, recuerden que el diagnóstico de autismo es un diagnóstico netamente clínico, de observación. No existe una prueba de sangre o no existe un análisis netamente genético o de líquido cefalorraquídeo o algo que te diga, en esta sangre hay tanto porcentaje de autismo. Eso no existe, porque el autismo no está en la sangre. Recuerden que el autismo es un funcionamiento diferente del cerebro, pero todo está bien.
El cerebro funciona bien, pero funciona de una forma diferente. Continuemos entonces. Respecto a las causas del autismo, no se tiene claro por qué da el autismo. No se tiene identificada claramente un motivo, un factor puntual que diga, claro, como te expusiste a esto, por eso tu hijo tiene autismo. No existe, ¿vale? Actualmente se está investigando mucho sobre los factores genéticos y diariamente se descubren cómo las diferentes alteraciones genéticas pueden participar en la generación del trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, no hay nada concluyente, por ejemplo, como la trisomía número 21 o el conocido síndrome de Down. También se puede hablar sobre los diferentes cambios ambientales o el aire moderno o la exposición a líquidos y a sustancias modernas que puedan aportar al diagnóstico de autismo. Sin embargo, todo sigue siendo subjetivo. No hay una causa clara. Al no tener una causa clara, tampoco vamos a tener una cura. Recuerden que el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, por lo que no hay nada que curar. Tenemos entonces algunos signos de alarma. Vamos a leer esta lista rápidamente para pasar a describir cómo se categoriza actualmente el autismo. Tenemos entonces que las personas dentro del espectro del autismo o los niños en su primera infancia no responden al nombre cuando tienen 12 meses. Tú los puedes llamar Oscar, Oscar, y el niño como que se queda quieto o parece que no reacciona. En ocasiones puede parecer que son sordos. No señalan los objetos para demostrar su interés. Por ejemplo, cuando va pasando un avión, no lo señalan. Y esto se da cuando tienen 14 meses, deberían empezar a hacer este tipo de gestos. No juega juegos de simulación o juegos simbólicos, ¿cierto? Por ejemplo, darle a comer a la muñeca o al muñeco a partir de los 18 meses. El niño o niña en su primera infancia evita el contacto visual y prefieren estar solos. Tienen ciertas dificultades para comprender los sentimientos de las otras personas y evidentemente para comprender sus propios sentimientos. Presentan ciertos retrasos considerables en el lenguaje. Generalmente los niños dentro del espectro del autismo no hablan hasta que tienen 4, 5, tal vez 7 años de edad. Entonces allí se empieza a hablar y a hacer un diagnóstico diferencial entre un trastorno específico del lenguaje o un trastorno del espectro del autismo. También suelen presentar ecolalia, lo cual significa la repetición de frases o palabras constantemente. Esto vamos a hablarlo en unos videos posteriores. Dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hacen, se irritan con mucha facilidad o esto hace parte de los patrones inflexibles de conducta que lo vamos a abordar más adelante nuevamente. Suelen tener intereses obsesivos o muy restringidos, suelen presentar aleteo de manos, mecerse o giran en círculos. Esto hace referencia a las estereotipias, que también vamos a tocarlos en videos posteriores. Suelen tener reacciones poco habituales al sonido o a cualquier exposición sensorial, por lo que suele decirse que son hiper o hiposensibles y también vamos a abordar este tema en videos posteriores. Es importante entonces hablar sobre la categorización del trastorno del espectro del autismo y por qué se suele decir que ya no se dice Asperger o que el Asperger ya no existe. Resulta que nosotros los terapeutas o los profesionales del área de la salud mental principalmente nos regimos por el DSM-5. El DSM hace referencia al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente estamos en la versión número 5, pero en la versión número 4 del 2013 para atrás hablábamos de las siguientes categorías de autismo. Hablábamos del síndrome de Asperger, del trastorno no especificado del desarrollo, del trastorno autista, hablábamos del trastorno desintegrativo de la niñez y hablábamos del síndrome de Rett. ¿Listo? El Rett, como pueden ver allí, está tachado y sale del trastorno del espectro del autismo porque se encuentra su causa netamente genética, por lo que no puede estar allí dentro del trastorno del espectro del autismo. Entonces, con la llegada del Manual Diagnóstico y Estadístico en su quinta versión, la APA, Asociación Americana de Psiquiatría, decide unificar todos los trastornos del autismo dentro de un mismo espectro, lo cual quiere decir que las personas dentro del espectro del autismo presentan características similares o tienen, perdón,
Las personas dentro del espectro del autismo tienen un mismo diagnóstico con manifestaciones y características similares, mas no iguales. Tú no vas a ver a dos personas con autismo exactamente iguales. Ahora, no se clasifican netamente por niveles, 1, 2 o 3, sino que en el manual diagnóstico nos dicen que la persona dentro del espectro del autismo se va a caracterizar principalmente por la necesidad de apoyo que presenta. Si una persona con autismo a sus 10 años no ha adquirido el lenguaje verbal, va a necesitar o va a requerir un soporte esencial, diferente a las personas que requieren un soporte, que son personas que tienen la capacidad cognitiva estable, que pueden hablar adecuadamente, que pueden expresarse de forma adecuada, pero se les dificulta la socialización. Y finalmente hablamos del soporte muy importante, donde hablamos que tienen otras comorbilidades como epilepsia, síndrome de X frágil, o cuando hablamos sobre otras consideraciones físicas y clínicas, donde la tarea principal es mantener con vida al paciente y en muchos casos el autismo pasa a un segundo plano. Bueno, si tienen dudas respecto a este aspecto, pueden preguntarnos en los comentarios aquí de nuestros blogs o pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Posteriormente vamos a hablar sobre las herramientas diagnósticas del autismo. Yo suelo enfocarme en estas 5 características puntuales o en estas 5 herramientas diagnósticas. El MChat es una especie de screening donde se le aplica a los niños que tienen 12 o 30 meses de edad. Se aplica, evidentemente, es una entrevista con los acudientes donde tú haces tipo checklist y con base a lo que te dicen sacas una puntuación y sacas una probabilidad de tener autismo. El ADIR también es una entrevista guiada para los padres donde con base a la puntuación que tú sacas o que tu hijo saca, puedes tener o no autismo. El A22 es una entrevista, es una especie de intervención y de observación para el niño o la persona como tal. Entonces, el A22 para mí es una herramienta espectacular porque eh, te brinda una especie de actividades por medio de las cuales tú generas presiones sociales en la persona que tú puedes pensar que puede tener autismo. Entonces, al generar esas presiones, lo que estás haciendo es observar cómo reacciona socialmente la persona a estos estímulos. Evidentemente van a responder mal o van a responder de una forma atípica o rara, y entonces tú vas a poder determinar con base a estos comportamientos cuánta sintomatología de autismo presenta y das un concepto, mas no nos permite dar un diagnóstico claro. O sea, tú aplicas una 2 y ya dices, sí, tiene autismo. No. El que dice si tiene o no tiene autismo es el profesional. En Colombia, principalmente sería el neuropediatra. En mi caso, yo, psicólogo con mucha experiencia dentro del trastorno del espectro del autismo, soy enfático con mis conceptos diagnósticos. Pero para temas de terapia y para el tema del sistema de salud, es el neuropediatra el que debe unificar el diagnóstico. Como herramientas diagnósticas, pues utilizamos también la observación conductual y finalmente contrastamos toda esta información con los criterios del manual diagnóstico y estadístico. Hasta aquí entonces hablamos sobre qué es el autismo a nivel general. En las siguientes lecciones vamos a hablar sobre comunicación, socialización y patrones inflexibles de conducta. También vamos a hablar sobre otros aspectos importantes. De antemano, los felicito por estar aquí y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.